Entonces, en esta última clase vamos a ver el Cantar de los Cantares. Hemos visto ya en la primera los libros sapienciales, en la segunda y la tercera vemos la parte más de la lírica o de la poética bíblica, el tema de los salmos que veíamos la clase anterior, y hoy esta poesía, este cantar por excelencia, que es el Cantar de los Cantares. Esa denominación significa, es un superlativo, ¿no? Cantar de los Cantares, cantar por excelencia. Es una de las máximas cumbres poéticas del Antiguo Testamento. Por eso el cantar por excelencia, algunos traducen también el mejor de los cantares, el más perfecto, el más bello. Es una obra poética que, al igual que los salmos, excede lo sapiencial sin excluirlo. También hay sabiduría implicada en este cantar, pero lo excede en cierta manera porque tiene ese especial relieve poético muy marcado. Y además porque no se trata de una reflexión sobre el amor simplemente, sino que se trata de una vivencia del amor, que es algo también profundamente sapiencial. Los sabios no son los sabios bíblicos no son solamente teóricos que conocen determinadas cuestiones de la creación, de la vida, de la familia, del individuo, el comportamiento, de la relación con Dios, sino que son los sabios, viven esto y lo transmiten de esta manera. Bueno, en el Cantar de los Cantares, que ya algunos lo ubican dentro de los libros sapienciales, con los salmos también, otros lo ubican fuera, de todas maneras tiene una dimensión sapiencial, pero resplandece sobre todo la dimensión, digamos, vital, ¿no? La experiencia del amor. Entonces, no solo la riqueza y la profundidad de las imágenes que usa, sino también la excelencia del tema que trata, convierten a este libro en una pieza única, de inaudita y delicada belleza, que justifica plenamente su título. El libro es, en esencia, un cántico de amor. Uno no suele tal vez leer el Cantar de los Cantares con frecuencia, pero trata el tema central de la historia de la salvación. Por eso titulábamos un poquito esta charlita El Cantar de los Cantares en la historia de la salvación. Evidencia el centro mismo de la historia de la salvación, que es definitivamente la caridad, el amor. Entonces, ¿qué es el Cantar de los Cantares? Desde la forma literaria, por supuesto, un poema extraordinario, y desde el tema central, el tema más importante de todos, el tema que justifica todo lo demás, el tema que justifica la creación misma y la redención, que es el amor. Entonces, en esencia es un cántico de amor conformado por una serie de poemas. Podemos decir que es un solo poema en cierto sentido, ¿no? Pero también podemos distinguir diversos poemas dentro de este libro. Una serie de poemas pronunciados por dos personajes principales, el varón y la mujer, el esposo y la esposa, el novio, la novia, y los subtítulos, si ustedes miran en el libro, en la Biblia, se van a encontrar con que generalmente las Biblias le ponen títulos para identificar el personaje que está pronunciando cada poema. La esposa, el esposo, y también un coro de fondo que acompaña las escenas. Entonces ahí los títulos obviamente esos títulos no pertenecen al texto bíblico, los pone el traductor o el editor o el intérprete para orientar un poco la lectura. A veces se ve con claridad quién es el que está hablando y a veces no siempre queda del todo claro cuál de los dos está hablando o si es el
o sea, la identificación de cada uno de los que intervienen en este gran poema. Pero fundamentalmente son dos personajes, lo podemos llamar así, el varón y la mujer, o el amado y la amada, porque no es simple varón y mujer, sino que es varón y mujer en una mutua búsqueda fundada en el amor. Por eso algunos ponen directamente la esposa, el esposo, o la amada, el amado, acompañados, como les decía, por momentos por un coro de fondo que tiene también digamos, una importancia secundaria, pero tiene mucha importancia también. Entonces, sustancialmente el cantar es esto, ¿no? Un cántico de amor, un poema o una serie de poemas que tratan sobre este tema, el más importante de todos. Las interpretaciones, acá es donde puede haber ciertos problemas. Interpretaciones en cuanto a la identificación de los personajes. ¿Quién es ese varón? ¿Quién es esa mujer? ¿Quiénes son los integrantes de ese coro? Y acá las interpretaciones han oscilado en una amplísima gama de posibilidades. Desde interpretaciones alegóricas o alegorizantes, hasta interpretaciones más literales. O sea, las primeras interpretaciones muy simbólicas que van poniendo, que se pueden aplicar a diversas realidades. Le pongo un ejemplo para que se entienda tal vez mejor. Interpretar este cántico de amor como un diálogo entre Jesucristo y el alma. Esa es una interpretación alegórica, podría decirse. El esposo es Jesucristo, o si quieren, el esposo es Dios, y la esposa, la amada, es el alma. Entonces, son como premisas para una posible interpretación. Esa sería más de índole alegórica. De índole más literal, tratan de identificar, bueno, tal vez el esposo es Salomón, la esposa es la esposa de Salomón. O es un cántico de amor puramente humano, al estilo de los que se hacían en esa época, y la Biblia con sus connotaciones propias. Pero esos personajes son, según estas interpretaciones más literales, por darle un nombre, ¿no? Son un varón y una mujer concreta. Es un poema de amor antiguo entre un hombre y una mujer determinados. Entonces, dentro de este abanico, de estos dos extremos, caben muchísimas variantes, posibilidades, que ahí, bueno, no tienen, y esto me parece que es muy importante, no tienen que ser excluyentes en la medida en que tienen fundamento en el texto. Uno puede decir que este es un diálogo entre Dios y el alma, y también puede decir que es un poema de amor humano, entre un varón y una mujer concreta. Pueden ser perfectamente las dos cosas. U otras que se puedan, a partir de estos dos grandes extremos o estos dos grandes ejes, ir interpretando. No hay que ceñir, en este caso especialmente, la interpretación a una exclusividad. Uno podría preguntar, por ejemplo, ¿es amor sobrenatural el que está planteado acá o es amor natural? ¿Es amor divino o es amor humano? Y muchas veces no siempre, pero con frecuencia, esas disyuntivas llevan a empobrecer la interpretación. Es amor sobrenatural, es amor divino, y también es amor humano, también es amor natural. No hay que, en este caso, excluir posibilidades, siempre y cuando, por supuesto, tengan, como les decía, tengan un fundamento. Entonces, es verdad que se trata de un poema sobre el amor, eso es evidentísimo, sus expresiones más sublimes y también sus alternativas más dramáticas. Si uno
le puede dar una mirada. Es un poema, es un libro breve, digamos, no nos ocupa mucho tiempo su lectura, no es muy extenso, tiene solamente 8 capítulos. Y si uno ha podido dar una pequeña mirada, aunque sea así rápida, para después hacerlo más lentamente, se va a dar cuenta de que hay alternativas. Alternativas que van desde el gozo pleno, desde la luminosidad, desde la belleza en sus expresiones culminantes, la alegría, el amor celebrado, el amor compartido, hasta situaciones de adversidad, de dificultad, de búsqueda mutua sin que haya encuentro, de oscuridad. Una de las posibles maneras de, digamos, de sintetizar los contenidos de este poema, es una posible manera, no es necesariamente la única, es dividirlo en 5 partes, 5 grandes partes, que se van alternando de esta manera. La primera es un diálogo, la segunda es un conflicto nocturno, en medio de la noche, la tercera es otro diálogo, la cuarta es un segundo conflicto nocturno, y la quinta es un tercer diálogo. Así que sucederían, si se puede esquematizar de alguna forma, diálogo, o sea, luminosidad y oscuridad. Luminosidad, oscuridad, luminosidad. Un diálogo entre los que se aman y después un conflicto, se puede llamar conflicto nocturno, dificultad, adversidad, es algo que sucede en medio de la noche donde no se logra el encuentro, es decir, ahora lo vamos a leer un poquito, ¿no? La esposa busca al esposo, el esposo busca a la esposa, pasa, como que golpea la puerta y sigue, ¿no? Hay una frase en el Apocalipsis que es muy linda, que dice, estoy a la puerta y llamo, si me abren, entraré y cenaremos juntos. Es alianza, la alianza, el banquete de alianza. O sea, el tema de la alianza es clave acá, ¿no? Porque la alianza fundamentalmente es alianza de amor. Así que podríamos esquematizarlo así. Un primer diálogo, los capítulos 1 y 2. Después, este primer conflicto o dificultad o adversidad que tiene lugar en medio de la noche, capítulo 3, versículos 1 al 5, muy breve. Después, un segundo diálogo entre el amado y la amada, con ese coro de fondo. El coro de fondo aparece todo el tiempo, ¿no? Varias veces. Un segundo diálogo, los capítulos 3, versículo 6, al capítulo 5, versículo 1. Después un segundo conflicto nocturno, una segunda dificultad, una segunda prueba, diría yo, ¿no? Son pruebas al vínculo de caridad, es lo que sucede allí. Y purificaciones del amor, también podríamos entenderlo en ese sentido. Estos momentos de oscuridad que tienen lugar en la noche, pero es una noche espiritual, también es la purificación del amor. El segundo entonces, capítulo 5, versículo 2, al capítulo 6, versículo 3. Y del capítulo 6, versículo 4 hasta el final, 8-14, el tercer diálogo. Esto es como para sistematizarlo un poco. Son diálogos intercalados o encuentros intercalados por purificaciones, por oscuridades, que son las realidades propias también del amor. Por eso es amor divino y es amor humano, las dos cosas. En el vínculo de caridad, acá está planteado en términos de amor esponsal. Por supuesto, clarísimamente es amor esponsal. Pero como les decía, no excluye el amor de amistad en todas sus dimensiones, de la verdadera amistad en todas sus dimensiones.
En los vínculos de amistad también se dan estas circunstancias, encuentros y desencuentros, momentos agradables y dificultades. En nuestro vínculo con Dios pasa exactamente lo mismo, encuentros y desencuentros, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, literalmente se refiere al amor esponsal. Y se refiere al amor esponsal no solamente porque el texto lo presente así, sino porque uno de las características estructurales de la historia de la salvación es la esponsalidad. Ahora enseguida vamos a la dimensión nupcial, enseguida vamos a recordarlo un poquito, ¿no? La historia de la salvación, como lo digo ahora antes que me olvide, si no después en todo caso vuelo, pero la historia de la salvación tiene una dimensión nupcial, desde el comienzo hasta el fin. Empieza, por supuesto, los días de la creación, donde Dios prepara. Desde esta perspectiva, los días de la creación son la preparación de una boda, podríamos decir. Dios que va ¿no? iluminando, va distinguiendo, va decorando, ¿no? Como si Dios, los días de la creación, los podemos entender también así, desde esta perspectiva al menos, como esa preparación del ambiente, del ámbito, para la celebración de unas bodas que son las primeras bodas, que es la de Adán y Eva. Eso está al comienzo de la revelación bíblica. Y al final, en el libro del Apocalipsis, están las bodas del Cordero, Cristo y la Iglesia, descritas también de una manera admirable y como triunfo del amor sobre el pecado, del amor y del bien y de la luz sobre el pecado, sobre la mentira, sobre la oscuridad. Nos dice el libro del Apocalipsis, el tema, aunque no lo vamos a desarrollar porque no es el tema de hoy, pero tiene que ver, el gran tema, a mi entender, del libro del Apocalipsis es el triunfo del amor. El Apocalipsis no es una mera colección de visiones sobre cuestiones catastróficas, sino que es Jesucristo mismo mostrándose como aquel que nos ama y cuyo amor vence. Por eso el Apocalipsis es un libro profundamente consolador, ¿no? Es un consuelo. De hecho, una de las posibles intenciones de San Juan, bajo la inspiración divina, por supuesto, es ese consuelo a la iglesia perseguida. Como si San Juan nos estuviera diciendo allí, puede haber persecuciones, dificultades, pruebas, catástrofes, pero el amor definitivamente triunfa. Por eso es el último libro de Apocalipsis, o el primero, ¿no? Según se vea, porque nos muestra el fin. Entonces, desde la dimensión nupcial, el comienzo y el fin, o sea, todo el marco de la Biblia está incluido. Empieza con una boda, termina con una boda. Y esa boda inicial de Adán y Eva, en el fondo, no es sino reflejo de la boda final. En la Biblia las cosas funcionan al revés de como nosotros las pensamos. El curso histórico, lineal, nos parece bueno que el Apocalipsis está al final y el Génesis está al comienzo. Sí, tiene por supuesto su sentido, el comienzo de todas las cosas, el final de todas las cosas. Pero ese comienzo está hecho a la luz de ese final. Por eso la primera cosa creada es la luz, que en el Apocalipsis es lo que queda definitivamente, ¿no? La luz del Cordero que ilumina la Jerusalén celestial, y dice no habrá más noche, no habrá más oscuridad. Entonces, si este es el marco bíblico general, desde esta perspectiva, todo el resto de la historia entre esos dos puntos va a tener también dimensión nupcial. Dios se va ya en el Antiguo Testamento a revelar a su pueblo como el esposo, e Israel es la esposa. Eso aparece muchas veces también, especialmente en los profetas, que cuando los profetas denuncian la idolatría, por ejemplo, la denuncian en términos de adulterio.
A veces uno lee en los profetas o en otras partes del Antiguo Testamento las denuncias que se hacen sobre el adulterio y uno piensa exclusivamente en el adulterio, por decir así, humano, puramente humano. Pero en realidad lo que está planteando fundamentalmente es algo mucho más grave, que es el adulterio en el orden de la idolatría. Es decir, quitar que cuando Israel, el pueblo de Dios, le quita o corta, digamos, el vínculo de amor con Dios, con su esposo divino, para entregárselo a una criatura como si fuera Dios. Eso es la idolatría. La idolatría es poner una criatura en lugar de Dios. No quiere decir que el amor a la criatura esté mal, sino que está mal cuando esa criatura se la pone en el lugar de Dios, ¿no? Se la eleva hasta un lugar y se la diviniza, y eso es la idolatría, ¿no? Las denuncias de idolatría que se hacen ya en el Antiguo Testamento muchas veces asumen la forma de denuncia de adulterio. Este es un pueblo adúltero, dicen los profetas, ¿no? Es un pueblo adúltero, que significan lo mismo, es un pueblo idólatra. Un pueblo elegido y amado por Dios, Dios que estableció la alianza, y sin embargo, un pueblo que quebranta esa alianza para rendir culto a otros dioses, y es el origen de todos los males. No es casual que el demonio a nuestros primeros padres les diga, les prometa, seréis como dioses. La idolatría a veces es la idolatría de uno mismo, o sea, uno mismo ponerse en el lugar de Dios, que es el amor egoísta. El amor hacia uno mismo hasta el desprecio de Dios, ¿no? La raíz de todos los males. En cambio, el amor que nos plantea el Cantar de los Cantares, el amor que nos plantea la revelación bíblica, especialmente en Jesucristo y en su consumación definitiva en la Jerusalén del cielo, es el amor generoso, el capaz de dar la vida. Jesucristo muere por ese motivo. La cruz se sostiene y expresa toda la profundidad del amor de alianza de caridad, alianza de amistad. Allí se podrían citar muchos pasajes, pero por eso digo que este cantar tiene justificado ese título, Cantar de los Cantares, porque va a mostrar de esta manera tan armónica, tan perfecta, el centro mismo de la revelación. En este sentido, se advierten dos elementos complementarios que le confieren dinamismo al poema: la situación de tensión y la situación de reposo. Hay reposo, diálogo, expresión de amor, y después hay tensión, dificultad, búsqueda sin encuentro, y esa tensión después deriva en reposo cuando los que se aman se encuentran, y después eso nuevamente, ¿no? Estas oscilaciones que nos presenta el poema le confieren su dinamismo. Entonces la primera se forma a partir de la separación y la mutua búsqueda de quienes se aman, la situación de tensión. La segunda cuando ambos se encuentran y expresan la profunda amistad que los une. Bueno, ya les decía, el cantar no se presenta como una reflexión sapiencial sobre el amor, estrictamente, aunque está implicada, sino que tiene la forma experimental, directa, vital. Es algo que es una escena a la cual asistimos, es algo que está sucediendo, no es una reflexión teórica posterior. Los personajes principales del poema van expresando vivencialmente el amor y las consecuencias que tal amor tiene en sus vidas. ¿Con qué nos vamos a encontrar entonces? Esto como una pequeña introducción. No lo voy a leer todo, pero vamos a leer algunas partes para que sea más concreta la charla. ¿Con qué nos encontramos así generalmente o con frecuencia? Nos encontramos con uno de los, en estos momentos de luminosidad y en estos momentos de oscuridad,
es un diálogo generalmente, que se da, por supuesto, en los momentos de luminosidad, del encuentro. Ese diálogo, ¿en qué consiste? El diálogo entre la esposa y el esposo, ¿en qué consiste? Fundamentalmente consiste en descripciones mutuas. Se describen mutuamente. Y se describen, y esto nos puede servir para leerlo tal vez con mayor fruto, se describen muchas veces, a ver, tienen un modo oriental de describir al amado, no lo harían como nosotros. El modo oriental, aquel tiempo, aquel momento, aquellas circunstancias, ¿no? Lo que significaba la manera de expresar la belleza en aquel tiempo, que puede ser muy diferente al modo nuestro, o al modo occidental, o al modo más contemporáneo. Eso por ahí nos puede llamar un poco la atención. Comparar por ahí ¿no? el pelo de la amada como un rebaño de cabras, ¿no? Entonces, u otras comparaciones que a uno, no digo que le resulten chocantes, pero le resultan tal vez poco amorosas, si se quiere, de acuerdo a los cánones actuales. Entonces, pero ¿qué pasa? No solamente por esa circunstancia o por ese modo de que los que se aman reconozcan la belleza del amado, sino porque los términos están tomados de la naturaleza, porque lo que en el fondo también está acá es una exaltación de la creación. O sea, es Dios contemplando la creación. Nos dice el Génesis, en los días de la creación, Dios vio que era bueno. ¿No? Va creando cada cosa, Dios vio que era bueno, que tenía bondad, que tenía verdad, sobre todo que tenía belleza, que tenía armonía. La profunda armonía de la creación, la obra de arte que es la creación. Entonces los términos a veces de las comparaciones que los que se aman, los personajes principales expresan, estos términos tomados de la creación, podemos leerlos también desde esta perspectiva, ¿no? Es Dios contemplando la maravillosa obra de la creación, y el alma o la humanidad contemplando la maravilla de la belleza de Dios expresada en esa creación. Así que eso también puede tener que ver. Por ejemplo, para mencionar alguno, ¿no? Tus ojos son como palomas, dice, o como lirio entre los espinos es mi amada entre las jóvenes. Dice un poquito más adelante, lo vamos a leer enseguida, pero ya viene saltando sobre los montes, brincando por las colinas, semejante a una gacela es mi amado. Lo compara con una gacela, con un ciervo. O el esposo la compara a la esposa con una, dice, paloma mía que anidas en lo oculto de la roca, muéstrame tu rostro. O con elementos vegetales también, ¿no? Recordemos la vitalidad vegetal tan del gusto del pensamiento bíblico, el pensamiento oriental. Alguna cosita ya vamos a ir leyendo, pero tener en cuenta para cuando uno lo lea, tal vez con más detenimiento, esto hay que leerlo despacio, con tranquilidad, se va a encontrar con estos momentos de gozo, de luminosidad, de diálogo, donde fundamentalmente lo que expresan esposo y esposa es una descripción de la belleza, de la armonía, de la perfección del amado o de la amada, de acuerdo al caso, y muchas veces tomando elementos de la naturaleza, que me parece, o puede ser una posible interpretación, nos habla de la belleza de la creación, de la contemplación de Dios sobre lo creado, como fruto de sus manos, por supuesto, y de la contemplación humana de la creación como un signo de la presencia de Dios.
Eso en cuanto a las situaciones estas de gozo, de alegría, de luminosidad. Aparecen también, tanto en estas circunstancias como en las circunstancias adversas, aparecen todos los sentidos. Hay un predominio de la sensibilidad, comprensible en un poema de amor. No hay una teoría, no es un diálogo frío, distante, sino vivencial y sensible. Rebosa sensibilidad y le da un gran valor a la sensibilidad. El amor implica la sensibilidad, aunque no se defina por la sensibilidad, pero la implica. Y la Biblia le quiere dar un estatuto importante a la sensibilidad. Están en los 5 sentidos. Yo voy a mencionar algunas cosas nomás, pero después cuando lo leen van a poder encontrar con esta perspectiva cómo están todos los sentidos al servicio del amor, al servicio del vínculo con Dios. San Agustín tiene en el libro de las Confesiones, ahora no me acuerdo el capítulo, pero es muy conocido, ¿no? Donde Dios le dice a Dios que brilló y quebrantó su ceguera, lo escuchó y quebrantó su sordera, y va por los 5 sentidos. San Agustín ahí en las Confesiones, mostrando como un signo de redención, la curación de los sentidos. ¿Qué pasa? Que el demonio lo que hace es distorsionar los sentidos, ponerlos por encima del lugar que les corresponde y usarlos para el mal. Acá pasa lo contrario, son sentidos perfectamente ordenados a la manifestación lo más concreta posible del amor. Entonces, este libro, por decirlo de otra manera, no es solo para leerlo, sino para implicar uno mismo todos los sentidos en él, o descubrir todos los sentidos en esa lectura. Nos hace, el Cantar de los Cantares nos hace percibir aromas, a veces los menciona, a veces no. Por ejemplo, cuando pensemos capítulo 2, versículo 11 y 12 y 13, por ejemplo. Dice, capítulo 2, versículo 11 al 13, por leer para que vean la manera en la cual, una de las maneras en las cuales se expresan los aromas, que son signos de redención también. Dice, ya ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se fue. Han brotado las flores en la tierra. Ha venido el tiempo de la canción. Ahí hay sonido. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país, en nuestra tierra. Ya la higuera ha dado sus higos y las vides en cierne su aroma. Hay una mención explícita, en este caso, por ejemplo, del sonido, las canciones, el sonido de las canciones de primavera, de que terminó el invierno, de que terminó la oscuridad, de que terminó la muerte en definitiva. El invierno representa la muerte, la primavera el resurgir de la vida, muerte y resurrección. Habla de la higuera que ha dado sus higos y las vides en cierne su aroma. Expresamente dice aroma, pero uno ya lo va oliendo a esto, ¿no? Lo va olfateando, aunque todavía no hable del aroma. Uno puede, cuando dice han brotado las flores en la tierra, o la higuera ha dado sus higos, uno si desarrolla la imaginación bien, la imaginación completa, no es un dato simplemente, no es una cuestión meteorológica o cronológica o de las estaciones del año, sino que huele esa estación, ¿no? Los aromas de primavera, que son muy diferentes a lo que pasa en invierno, y además es un pueblo vinculadísimo a la naturaleza, vive en contacto absoluto con lo natural. Entonces ahí tienen, por ejemplo, ese dato. Entonces el cantar nos hace percibir los aromas, a veces expresamente. Dice, por ejemplo, en 1.3,
La esposa le dice al esposo, delicioso es el aroma de tus perfumes y tu nombre perfume derramado. Cada línea tiene una belleza extraordinaria, porque no es solo el perfume, ya uno huele el perfume, ¿no?, sino lo que el perfume significa, lo que está de fondo, que es, vuelvo a insistir, la gracia, la salvación, la redención, la belleza de Dios, que se trasunta en la criatura, pero además tu nombre es perfume derramado. Y uno diría, a ver, un nombre, ¿cuál es con qué puedo perfumar un nombre? ¿No? El nombre es una denominación, es la identidad de alguien. Los nombres no tienen aromas. Bueno, esto es fundamental, especialmente en la poesía hebrea, ¿no? Los nombres no tienen aromas, pero acá dice, tu nombre es como un perfume derramado. O sea, el gozo que y un perfume derramado, habría que ver el texto como lo dice originalmente, pero no es solo un perfume aplicado, no es algo que se perfuma para volverlo agradable, sino es perfume derramado, ¿no? Nos recuerda, bueno, acá en el comentario ponen, ¿no?, el dulce nombre de Jesús, exactamente. El dulce nombre de Jesús, el dulce nombre de María, el perfume derramado, es decir, el que se aplica con casi accidentalmente, podríamos decir, pero sin restricciones. Se cayó el frasco de perfume, ¿no?, y se llenó de aroma toda la casa, un aroma que lo cubre todo. Lo tenemos en la unción en Betania, que narra San Juan, la unción de Cristo, que Judas dice, este perfume se podría haber vendido por 300 denarios y darlo a los pobres. Fíjense la actitud de Judas, ¿no?, que además lo hacía para robarse la plata. Y Jesucristo dice, no, dejen que haga esto aquella mujer, porque ese perfume derramado, y era carísimo y era mucho perfume, dice, me ha ungido para mi muerte, porque el perfume de Cristo, con toda la significación que tiene, es una manera de mostrar su triunfo sobre la muerte. Había resucitado a Lázaro y le decían no se puede abrir la tumba porque el aroma que de allí procede es desagradable. Y entonces hay un conflicto de aromas. No solo luz tinieblas, o palabra silencio, o palabras santas y de salvación, y palabras sugeridas por el demonio, o las palabras de los fariseos. No son solo esas oposiciones. Hay oposiciones aromáticas también, que van representando la salvación. Es decir, tu nombre es perfume derramado. Es una forma de decir tu nombre es salvífico. No es solo una identidad. Gusto también. Dice el coro, acá lo dice el coro, según la interpretación que aparece en las Biblias. Dice, nos gozaremos, porque el coro está expectante, entonces la esposa habla, por ejemplo, al comienzo, y el coro refuerza esa idea y dice, nos gozaremos y alegraremos contigo, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Las traducciones pueden variar, y en poesía pueden variar mucho, pero bueno, es la que tengo aquí delante. El amor más que el vino, el gusto. Así que tenemos todos los sentidos, los aromas, los sabores, a veces explicitados, a veces implícitos. Por acá dice también en 1.13, mi amado es para mí como un saquito de mirra, como una bolsita de mirra, el aroma de la mirra, ese aroma tan precioso, que es aroma de amor y muerte. Las dos cosas. Recuerden que los Reyes Magos a Jesucristo le ofrecen oro, incienso y mirra. Tradicionalmente se
oro como rey, incienso como un reconocimiento de su divinidad y mirra como un reconocimiento de su humanidad porque va a morir, porque era uno de los perfumes para disimular de alguna manera el, el- el olor de la muerte. La mirra se aplicaba a los cadáveres también. Que ahí me da para pensar que esa ofrenda que hacen los Reyes Magos de la mirra no es solo que anuncia la muerte, sino la muerte por amor, porque son las dos cosas. Bueno, amor y muerte es un tema en el cantar. Si lo ven al final, aunque vamos desordenadamente, pero no importa, en la última página del cantar dice, porque fuerte como la muerte es el amor. El amor es fuerte como la muerte. Y en el versículo 7, 8:7, muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Es decir, hay un conflicto de amor y muerte, donde el amor triunfa sobre la muerte. Dice, es fuerte como la muerte. Podemos ver el Nuevo Testamento donde el amor es más fuerte que la muerte. Jesucristo resucita. Su amor triunfa. Y amar es una forma de morir también. Porque el amor, tal como lo plantea el cantar, tal como lo plantea la Biblia, es darse. No es egoísta, sino que es generoso. El amor al darse es una forma de morir, pero en esa muerte hay mayor vitalidad. Son las grandes paradojas de la Biblia. El amor implica una especie de muerte. Y la muerte cristiana es el acto supremo de amor, porque es darse totalmente, ya sin reservas, ni siquiera la propia vida. Pensemos especialmente en la muerte de los mártires. La muerte de los mártires es el signo más claro del amor. Eso es morir de amor, literalmente. Entonces, amor y muerte, que parecen tan distantes, este sería otro tema para una charla aparte, pero lo presenta el cantar. Amor y muerte, que parecen tan distantes, están muy unidos. La muerte cristiana es la expresión culminante del amor, porque es darse totalmente y solamente se puede dar aquello que se posee. Lo que se puede llamar éxtasis, salir de sí mismo significa la palabra, salir afuera, éxtasis, ¿no? Estar afuera. Y ese afuera es Dios. Y entonces la muerte del cristiano se convierte en vida plena. La muerte de Cristo se convierte en vida plena para nosotros. Entonces ese tema también está allí, amor y muerte. Está todo el tiempo, algunas veces más explícito, a veces menos, pero todo el tiempo está presente. Y el amor como triunfo. Aparece muchas veces el tema del jardín, que a mí me atrae particularmente esa temática, desde el jardín del Edén hasta el jardín de la pasión de Cristo, el jardín de la sepultura de Cristo, el jardín donde María Magdalena lo encuentra a Cristo y aparentemente lo confunde con un jardinero. Y Jesucristo es el amado que ha bajado a su jardín, que en el fondo de su jardín es el alma de Magdalena y el alma nuestra. Dice en 5.1, Cantar 5.1, el esposo dice, he venido o he bajado a mi jardín, hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He bajado a mi jardín. Y a la amada la llama así, jardín cerrado eres como un jardín, así la compara. En esta descripción que el amado hace de su amada, le dice, eres como un jardín cerrado, donde nadie puede entrar. Solo Él puede entrar. Lindísima imagen, porque es el jardín de salvación, el jardín del Edén, el jardín de la pasión, el jardín del alma cristiana, cerrado a los enemigos,
y solamente abierto a la presencia de Dios. El sepulcro, nos dice el Evangelio de San Juan, estaba en un jardín. O sea, en el centro, al menos en el centro teológico del jardín, está el sepulcro, que también estaba cerrado. Jardín del Edén, la palabra es esa misma, jardín cerrado. Se suele aplicar también a la Virgen María esta idea, de acá del Cantar de los Cantares. La Virgen María es jardín cerrado. Sus entrañas purísimas están clausuradas, están cerradas, y solamente el Verbo de Dios habita allí, en su carne y en su corazón, santificándola como un templo. Las entrañas purísimas de la Virgen son como un templo, donde Jesucristo, el Verbo de Dios, toma carne. Jardín cerrado. Que después se traduce técnicamente en la virginidad perpetua de María, pero como punto de partida es la virginidad perpetua de su corazón, en primer lugar. Jardín cerrado. Y debería ser de la nuestro corazón, donde solo Dios habite, y todo en orden a Dios. Y el jardín requiere cuidados. Y no cualquiera puede cuidar cualquier jardín. Entonces, Jesucristo como jardinero, el amado, el esposo del Cantar de los Cantares, tiene también esta dimensión. Es el único que puede ingresar a ese jardín, porque es el único que puede realmente cultivarlo, embellecerlo. Aparece varias veces. Dice, por ejemplo, en 6:2, la esposa dice ahora, dice, mi amado ha bajado a su jardín, a las eras de las especias, ahí hay gusto, aroma, apacentar los huertos, recoger los lirios, también vista, por supuesto, lo visual tiene una prioridad absoluta. Todo es visual, se ve todo, se ve la belleza, se ve la creación, se ven los campos, se ven los momentos del día, los momentos del año, el oído también, escuchan voces, se escuchan cantares, se escuchan susurros, se escuchan los diálogos, el tacto también, fundamental, o sea, tiene como una plenitud de sentidos sensibles, valga la redundancia. También aparece el jardín en el versículo 11, 6:11. La esposa dice allí, bajé al huerto de los nogales a ver los frutos del valle, a ver si brotaban las vides y florecían los granados. Toda esta vitalidad vegetal, ya sea literalmente expresada, o sea, un huerto real donde están creciendo las plantas, ya sea en la interioridad, porque Jesucristo es nuestro jardín y nuestro jardinero, el alma cristiana es su jardín y Él es su jardinero. Esta vitalidad que surge es también signo de redención. Veamos entonces un poquito, un recorrido un poco más así, en los minutos que quedan, un recorrido un poco más sistemático. Empieza con el título, que sí, el título ese es bíblico, Cantar de los Cantares de Salomón, se lo atribuye a Salomón como autor. Cantar de los Cantares de Salomón, ¿no? El cantar por excelencia. Y allí se va a iniciar el primer diálogo. Empieza con esta expresión donde se conjugan también lo humano y lo divino, lo espiritual y lo natural. Empieza con ese deseo, dice, si me besaras con los besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino.
Va haciendo estas comparaciones. El beso de Dios es lo que está de fondo, esa expresión tan profunda del amor expresado sensiblemente, pero no reducido nunca a lo sensible. No son solo figuras, ¿no? Son realidades, pero que nos introducen en el misterio del vínculo de amor de Dios con nosotros. El deseo de ese contacto. Jesucristo toma contacto con la humanidad, asume la naturaleza humana. Cuando Jesucristo va a resucitar, por ejemplo, a la niña de 12 años, dice, la tomó de la mano. No se podía hacer eso porque en las legislaciones israelitas tomar contacto con un cadáver volvía impuro al que lo hacía, entonces no podía después participar del culto, de la sinagoga, hasta tanto se purificara. Jesucristo toma contacto, ¿no? La levanta, la toma de la mano, o con los leprosos también. Todos esos contactos de Cristo están reflejados acá. Y son contactos salvíficos. Jesucristo no se contamina con la muerte, sino que destruye la muerte. No se contamina con la lepra, sino que cura la lepra. Y esto es lo que hace espiritualmente. Bueno, hay una descripción del aroma de los perfumes. Llévame en pos de ti, corramos, el rey me ha llevado a sus habitaciones. La intimidad profunda, esta intimidad que está expresada, como vuelvo a insistir, tanto en lo humano como en lo divino. Intimidad con Dios, no un diálogo distante, no un diálogo frío, un diálogo cada tanto, una oración despreocupada, sino un diálogo de amistad profunda. Dice un poquito más abajo, no puedo leer todo, pero en versículo 6, final del versículo 6, dice la esposa, me pusieron a cuidar las viñas, mas mi viña, que era mía, no guardé. Hay como una imperfección acá. No guardé mi viña. La viña puede representar el don de Dios. Me fue dado cuidar el don de Dios y no lo hice. Hay como un examen de conciencia acá, si lo aplicamos al alma cristiana. Somos cuidadores de la viña, también nosotros. La amada dice, bueno, me dieron a cuidar mi viña y no lo hice, descuidé mi viña. Hay un drama ahí. En el versículo 7, dime tú, amado de mi alma, le dice la esposa al esposo, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde descansas al mediodía? ¿Por qué he de andar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Acá ya está expresada la búsqueda. Dime dónde. Los apóstoles a Jesucristo le dicen, ¿dónde moras? Y Jesús le dice, vengan y lo verán. Fueron, vieron y se quedaron, dice esas tres cosas. Es la búsqueda de Dios. Dime, ¿por qué lo busca? Porque hay interés en el encuentro, hay interés en esa amistad, en ese amor profundo. Así también nosotros. Por eso todo esto tiene una aplicación espiritual que es necesaria. Pero dímelo tú, le dice, ¿no? Es muy lindo eso. Porque si no, no sé dónde buscar. Dime dónde apacientas tu rebaño, porque somos el rebaño también. Y el coro le dice en el versículo 8, si no lo sabes, le dice, el coro aconseja, a veces interviene, a veces consuela, a veces exalta también figuras. El coro le dice, si no lo sabes, hermoso entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Como diciendo, si no lo sabes, si todavía no te fue anunciado, no desesperes, sigue el rebaño, ya lo encontrarás. Un proceso de la vida espiritual. Y va destacándose ya, dice, hermosa entre las mujeres. Esto o la más hermosa de las mujeres,
Se ha aplicado también con razón a la Virgen María, la más bella de las mujeres. Pero esa belleza que después el esposo va a proclamar es la belleza de la obra de Dios. No es la belleza como vanidad egoísta, sino belleza como obra de Dios, reconocida. La Virgen María en el Magnificat lo dice. Grandes cosas hizo en mí, Él. No, la Virgen María no niega la obra de Dios, no niega los privilegios que ha recibido, no niega esa belleza fundamentalmente espiritual, pero lo ha hecho Él. Leo algo de estas comparaciones que les decía al comienzo, un poco extrañas. En el capítulo 2 dice la esposa: como un manzano entre árboles silvestres es mi amado entre los jóvenes. O sea, hay muchos jóvenes, pero hay uno en particular que es el suyo. ¿Y cómo lo compara? Un manzano entre árboles silvestres. Diría, bueno, no es la mejor comparación, no es la primera que se le podría ocurrir en la actualidad. Pero eso está al alcance de la vista. Los árboles silvestres, en el sentido tal vez de los árboles que no dan fruto o cuyos frutos no son comestibles, dentro de esos árboles, uno, el manzano, ¿no? A su sombra deseada me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Esta a uno le hace acordar un poco la otra literatura, nada que ver, pero el Principito con la rosa, ¿no? Ese vínculo está, por supuesto no está a este nivel, pero algo de eso trasciende en el arte verdadero. Esto es como arte supremo, ¿no? El arte verdadero esto deja huellas en lo otro, debe dejar huellas. Entonces, bueno, lo compara con un manzano. Ella dice, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, se compara con un lirio. Jesús también hace esa comparación. Los lirios del campo, dice, ni Salomón se vistió como uno de ellos, en la belleza del lirio. Y me quería quedar un poquito más en el versículo 8 en adelante, algo hemos leído, 2:8, dice la esposa, la voz de mi amado ya viene saltando sobre los montes, brincando por las colinas. Escucha la voz. Todavía no sabe qué está diciendo, está a la distancia, pero ya percibe la voz. Hay un silencio que le permite percibir la voz del amado, y la voz del amado es la presencia del amado. Todavía no con total claridad, todavía no sabe lo que dice, pero ya lo espera, ya viene, dice. Semejante a una gacela. Después se va aproximando. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Acá en este caso, la amada está esperando y el amado viene. Porque el amado busca el encuentro también. Y tal vez podríamos decir con más intensidad todavía, en el sentido de que muchas veces, yo digo siempre, Dios está más preocupado en nosotros que nosotros preocupados por Dios. Y Él va viniendo, pero no viene de una manera invasiva. Por eso les decía que es un cantar delicadísimo, no viene de manera invasiva. No irrumpe de golpe, no destruye nada. O tal vez destruye, pero a su modo. Viene despacio, se va aproximando, sabe que está detrás de la pared, atisba por las ventanas, por las celosías. Habló mi amado, entonces ahora habla, y me dijo, amada mía, hermosa mía, levántate y ven. Esta frase que la va a repetir después es importantísima. Amada mía, amada pero no era amable. La humanidad no era algo amable.
Después del pecado, la humanidad dejó de ser amable a los ojos de Dios, era despreciable. Cuando le dice amada mía, lo que está diciendo en el fondo es yo te hice amable, porque no eras amable. Amable no de formalidad social, sino digna de amor. En este me parece, ¿no? En esta palabra, cuando la denomina como amada mía, es un signo de pertenencia y un signo de amor digno de ser amado, cuando en realidad la humanidad no es amable a los ojos de Dios, sino que Dios la hace amable al aproximarse. Y por eso mismo, hermosa mía, le dice. La armonía que el pecado desconfigura, la proximidad del amado reconfigura, restaura, devuelve belleza. Levántate, que es un signo, una palabra que se suele usar para referirse a la resurrección. Levántate, pero no puedes levantarte. Es necesario que su palabra y la sangre redentora de Cristo nos levante. Así le dice también a la niña de 12 años, levántate. Talita cum, niña, levántate. En la parábola del hijo pródigo, el levantarse del hijo pródigo, dice, me levantaré y volveré a mi padre y le diré. Y dice, se levantó y volvió. Hay un proyecto interno, me levantaré, o sea, volveré a la vida e iré a mi padre. Pero estrictamente no puede ni levantarse, ni volver a la vida, ni volver al Padre. Si lo hace es porque ya el Padre está actuando por el Hijo en el corazón del hombre. Este versículo, pequeño versículo, contiene el drama de la salvación. Levántate y ven, como si se lo dijera al hijo pródigo. No puedes, ahora sí puedes. Porque la voz de Dios, la palabra efectiva de Dios, ha llegado. Y con lo que sigue, que leíamos recién, ya ha pasado el invierno, ha pasado la oscuridad, ha pasado la muerte, la esterilidad, la falta de vida. La lluvia ha cesado y se fue y ahora brotan las flores de la tierra, se oye el arrullo de la tórtola, es como una descripción del paraíso. Y de nuevo, amada mía, hermosa mía, levántate y ven. Paloma mía que anidas en lo oculto de la roca, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, le dice el amado a la amada. Hazme oír tu voz, porque es dulce y hermoso tu aspecto. La amada está escondida en lugares escarpados, en lugares inaccesibles, como una paloma, como un ave. Y el esposo divino quiere verla, quiere escucharla, quiere disfrutar de su presencia, quiere estar en su cercanía. Pensémoslo siempre en términos fundamentalmente de redención. Quiere ver nuestro rostro. El rostro significa la persona. El rostro de Dios, como se dice también en la Biblia. Dice en un salmo, al despertar me saciaré de tu presencia. Literalmente dice de su rostro. Al despertar me saciaré de tu rostro. El despertar es pasar de la muerte a la vida. El dormir suele ser un signo de muerte. Al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar a la vida eterna. Y Dios quiere ver nuestro semblante. Quiere nuestra presencia. Le resulta agradable lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso le dice todo esto. Tu voz es dulce, es hermoso tu aspecto. Insisto en que es, al menos en un sentido, esta contemplación de la obra que Dios realiza en la creación, o sea, la creación misma, que ha sido quebrada por el pecado, desdibujada y restaurada por la gracia.
También corren por ahí los enemigos de este encuentro. Dice en el versículo 15, cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas en cierne. O sea, esa vitalidad que va surgiendo es amenazada. Hay que cazar esos animalitos para que no destruyan. Mientras despunta el día y huyen las sombras, vuelve, amado mío. Un reclamo de la esposa, que vuelva, que esté presente. Después viene en el capítulo 3, en toda esta primera parte, capítulo 1 y 2, están estos diálogos. Y en principio hay encuentro, hay luminosidad, hay una sensibilidad muy marcada, hay mucho gozo, hay mucha plenitud. Pero en el capítulo 3 dice, por las noches busqué en mi lecho al amado de mi alma, lo busqué y no lo encontré. La noche del espíritu, la noche del alma, la noche de la prueba. Lo busqué y no lo encontré. Pensé entonces, me levantaré, recorreré la ciudad, y por calles y plazas buscaré al amado de mi alma. Lo busqué, pero no lo encontré. En medio de esta salida, en medio de la noche, a buscar a su amado, que parece ausente. Puede significar, esta ausencia del amado puede significar la realidad triste del pecado, que expulsa al amado, o puede significar, tal vez con mayor razón, la purificación de la fe, donde el amado está, pero no parece no estar. Una ausencia de Dios que purifica la fe. La hallaron los guardias de la ciudad, ella les preguntó, ¿habéis visto al amado de mi alma? No le dicen nada. En la segundo conflicto nocturno no solo no la van a ignorar, sino que la van a agredir. Pero así todo no deja de buscarlo. La búsqueda de Dios está representada aquí. Apenas me aparté de ellos un poco, encontré al amado de mi alma. Me hacía a él, lo agarró, lo abrazó y no lo dejaré. María Magdalena que abraza los pies de Cristo y Cristo le dice, suéltame, todavía no he subido al Padre. Porque Jesucristo no es que rechace eso, sino que hay un modo de recibir a Cristo para tenerlo siempre, que es fundamentalmente en el corazón. Pero buscar en medio de la oscuridad, una búsqueda ansiosa, desasosegada, no puede estar sin Él. Esto es lo que nos dice estas búsquedas. También perfectamente aplicables a la vida espiritual. No podemos estar sin Él. Cuando advertimos que no está, hay que hacer algo para encontrarlo. En este caso lo encuentra bastante rápido, en el otro va a ser más difícil todavía. Bueno, continúa después luminoso. Hay unas descripciones en el capítulo 4. Va describiendo en su totalidad, como una descripción de la creación. La esposa es como un jardín. Y el esposo también es como un jardín, o como un templo. También hay imágenes referidas al templo de Jerusalén. Pero siempre destaca esta belleza. Dice el esposo, por ejemplo, en el 4:6, mientras despunta el día y huyen las sombras, me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Un signo, me parece, de la resurrección. Despunta el día, huyen las sombras, el monte de la mirra. Triunfo sobre la muerte. Bueno, es toda una gran descripción que aquí hace el esposo sobre la esposa, y si lo vemos en los términos en los cuales lo estamos haciendo, es la obra de Dios en nosotros. Con una enorme vitalidad, con una enorme perfección. El tema del jardín. El coro por ahí interviene y dice, comed, amados amigos, bebed en abundancia. Es todo sobreabundante, o sea, todo plenitud de sentidos.
Después en 5.2, una expresión lindísima también porque es la segunda gran prueba. La perfección del amor se va dando así, mediante estas pruebas. Ahí se va purificando, no es que se pacta el amor y ya está, sino que se debe ir purificando hacia una plenitud total. Segunda prueba, más larga incluso en el poema y más violenta, más dramática. Pero fíjense cómo empieza en 5.2. Yo dormía, dice la esposa, pero mi corazón velaba. O sea, ese dormirse, que es la muerte misma, ni siquiera la muerte puede separar. Mi corazón velaba. Y escucha la voz del amado que la llama desde afuera. La voz de mi amado me llama, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, ¿no? Fíjense la insistencia en estos términos. Y la esposa se demora en abrirle la puerta. Y entonces cuando la abre, es una descripción muy, muy detallada también, muy precisa, muy mirada de cerca del acontecimiento. Hay un pequeño detenerse en la decisión ante el llamado de Dios, otro signo espiritual importante. Llama y no sale inmediatamente. Y cuando sale, dice, me levanté para abrir a mi amado, abrí a mi amado, versículo 6, pero mi amado se había ido, ya había pasado. Y tras su voz se me salió el alma, la vida. Como me habló, escuché la voz, me demoré en salir, o sea, no respondí a la insistencia de Dios como Dios se lo merece, y cuando me di cuenta que no estaba, se me fue el alma. Es un signo de muerte de nuevo, tras esa voz. Y de nuevo, lo busqué, no lo hallé, lo llamé, no me respondió. Y después la encuentran los guardias, dice, me golpearon, me hirieron, me arrebataron el manto. Y después busca a sus amigas, hijas de Jerusalén, si halláis a mi amado, hacedles saber que estoy enferma de amor. Y el coro le pregunta que lo describa para saber cuando lo encuentre. ¿Qué es tu amado más que otro amado? O sea, ¿en qué se distingue? Por eso me viene a la memoria lo de las rosas del Principito. Hay 1000 rosas, pero hay una que es la distinta. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Tú, la más hermosa de las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado para que así nos conjures? Como diciéndole, ¿cuál es lo distinto? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo sabemos cuál es? ¿Cómo te podemos ayudar? Que les dé pistas, que les dé pautas. Y lo que hace la esposa acá es describirlo, pero en el recuerdo, no lo está viendo, pero lo tiene presente en el corazón. Y entonces hace una descripción del amado. Y vuelven a preguntarle, ¿a dónde se ha ido tu amado? ¿A dónde se dirigió tu amado? Y finalmente, en 6.2, mi amado ha bajado a su jardín, que leíamos también recién. Y ahí se produce un nuevo encuentro, una nueva descripción mutua, una nueva celebración del amor. Estas descripciones son constantes. Entonces aquí ya el amor perdura, permanece, no es más probado. Y esa frase que les decía yo, que me parece importantísima, al final ya del Cantar de los Cantares, el triunfo del amor sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, del aroma de la vida sobre el aroma de la muerte, todos los sentidos al servicio de este triunfo. Las aguas, las muchas aguas, las grandes aguas, suelen ser signo de los poderes enemigos de Dios, poderes incontenibles que solamente Dios puede detener. Ni las grandes aguas pueden apagar el amor, ni los ríos. Porque este amor no está fundado en lo humano solamente, sino que es amor
que proviene de Dios. Dios que es amor, así lo va a definir si es posible San Juan. Dios es amor. Entonces es un cántico triunfal también este poema, que a pesar de los vaivenes, de las dificultades, de las incertidumbres, de las pruebas, de las oscuridades, el amor definitivamente ilumina. Y hay un pequeño epílogo donde termina en el versículo 14, este final es muy lindo, por lo menos a mí me gusta mucho, porque es como un final abierto, como si dijera, bueno, esto que acabo de decir ha sucedido, pero no termina del todo, falta algo todavía. En el versículo 14, el último versículo del Cantar dice, corre, amado mío, como la gacela o el cervatillo por las montañas llenas de aromas. ¿No? Y termina, pero es un final abierto estrictamente, porque falta algo acá. Falta el Nuevo Testamento, falta que esto se haga realidad plena en la redención con Cristo. Como si nos dijera el poeta, bueno, acá ha sucedido todo esto, este es el centro mismo de la salvación, es el drama de la salvación en estas alternativas, pero es un atisbo, todavía no se llega a la plenitud. Como si nos dijera, bueno, esperen un poco, ya vendrá la realidad total anunciada en este poema, que definitivamente es lo que nos describe el Apocalipsis, lo que les decía al comienzo. Ya vendrá el banquete definitivo de bodas del Cordero, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni pena, ni dolor, como dice el Apocalipsis, porque el mundo antiguo ha pasado. Se han hecho nuevas todas las cosas, la nueva creación. Está vislumbrada acá. Hay un atisbo, hay una vislumbre de la creación nueva, redimida, restaurada definitivamente y celebrada en la Jerusalén del cielo.